La ciencia y la tecnología también es cosa de chicas. Por eso desde Agempia diseñamos este podcast en el que vamos a conocer 4 historias de mujeres que encontraron en la ciencia y en la tecnología su forma de vida y su pasión. ¿Comenzamos? En este primer episodio de La ciencia y la tecnología también son cosa de chicas, nos acompaña Antonella Cereijo. Ella es doctora en ciencias biológicas e investigadora de INTA. Bienvenida, Anto, gracias por sumarte a este primer episodio. Muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. Tengo una primera pregunta para vos, que es, contanos un poquito quién sos y qué problema o pregunta te ocupa hoy en tu trabajo. Bueno, yo soy Antonella Cereijo, soy licenciada en biotecnología, hice, como bien me presentaste, un doctorado en ciencias biológicas, así que tengo el título de doctora, y actualmente me encuentro como investigadora de INTA, trabajando en diversas temáticas de investigación, pero puntualmente hoy estoy como un poco relacionada a la parte de la sanidad animal, un poco también a los cultivos. Estamos trabajando en diversas temáticas que actualmente tienen relevancia en nuestra región. Así que el tema principal que me ocupa sería la sanidad en general, determinar y estudiar cómo encararla, qué técnicas es mejor utilizar al momento de hacer una prevención o ir trabajando sobre lo mismo. Bien, y cuando hablas de la sanidad, si tuviéramos que deconstruir eso a algo que todos podamos entender, ¿qué hay atrás de esa palabra? La sanidad es como hablar, como pasan con nosotros. Los humanos nos enfermamos, tenemos, no sé, pasó la pandemia del COVID en su momento, era un problema sanitario, era una enfermedad que nos estaba afectando a toda la población. En el caso de un cultivo o de un animal, en el caso del ganado en nuestra región, la sanidad también es un problema. Existen diversas patologías, enfermedades que afectan a cultivos o a los animales, y es importante trabajar sobre ello para definir las estrategias del manejo sanitario, obviamente porque afectan la productividad y la producción de los cultivos o los animales en nuestra región. Bien, entonces vinculado a la salud, ¿no? De cultivos y animales, ese es Algo así, tu exactamente. foco. Buenísimo. Siempre desde el lado de la biotecnología, ¿no? Cuando eras chica, ¿te imaginabas trabajando en ciencia? La verdad, no, siempre fui curiosa, me crié en el campo, entonces eso también yo creo que lleva a que mi relación hoy en día con el INTA y con las actividades que hago también me entusiasman, en parte por ese lado, pero no me imaginé como una persona en ciencia o pensándolo como una palabra lejana, como algo alejado del día a día o de la realidad. Más en nuestra región, eso es una realidad también. En nuestra región, pensar en hablar de ciencia era como algo inalcanzable para nosotros, diferente a lo que ya hoy conocemos. Estamos hablando de varios años atrás también, pero diferente a lo que hoy conocemos y a lo que tenemos en nuestra región. Bien, hablabas, porque sos investigadora de INTA y quizás algunas personas no sepan de qué se trata esta institución. ¿Nos querés contar? Bueno, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es una institución de ciencia, tecnología e innovación que está en todo el país. Cuenta con institutos de investigación, con estaciones experimentales agropecuarias y con agencias territoriales o agencias de extensión, donde trabajan profesionales de diversas temáticas. En cada parte del país, obviamente, se enfocan en la temática que le compete productivamente de la parte agropecuaria en esa región. Entonces, como está distribuida en todo el país, nosotros contamos con una estación experimental agropecuaria acá en Reconquista, que se aboca, sus principales temáticas son relacionadas a las producciones de la región, enfocada mayormente en la parte ganadera y en la parte agrícola con diversos cultivos. Ese es nuestro fuerte. Yo soy investigadora desde el punto de vista biotecnológico dentro de esa institución. ¿Cómo es, Santo, un día de trabajo para vos en el INTA hoy? Bueno, en general, últimamente estoy más de laboratorio que de oficina. Esos son temporadas también. Uno piensa en el científico como, no sé,
encerrado en un laboratorio y no hablando con nadie, y no es la realidad. Al menos no para nosotros y no para el contexto donde estamos acá. Nosotros interaccionamos, trabajo obviamente es en el laboratorio con otros investigadores, con otras profesiones, o sea, así como estoy yo como biotecnóloga, trabajamos con biólogos, con veterinarios, con ingenieros agrónomos, con, no sé, ingenieros forestales, electromecánicos, un montón de temáticas. Y también trabajamos con la parte de administración, o sea, porque hacer ciencia no solo lleva el hecho de verlo en el día a día, en agarrar un laboratorio y hacer el experimento. O sea, hacer ciencia también hace que tengas que aprender a completar un formulario, a generar un informe, a comunicarte, a charlar con el productor, a cuando te traen un problema, saber interaccionar y escuchar lo que te están proponiendo, lo que te están diciendo, porque así es donde vamos a encontrarle la solución. Si no, el mayor problema que tenemos es que te llega una muestra aislada y no tenés el contexto, tampoco sirve. Entonces lleva a que tengamos que hacer todo eso. Y hoy por hoy decir, bueno, sí, llego al laboratorio, se larga un experimento, pero después tengo un rato de computadora, quizás para tener que completar el informe de la muestra que analicé ayer, o tengo que mandar a comprar un insumo, un reactivo, porque también, o escribir un proyecto. Eso también, nosotros como parte de la investigación tenemos que poder escribir un proyecto para solicitar fondos, para interaccionar con otras instituciones, escribir convenios, hacer esas idas y vueltas con instituciones, con universidades. Tenemos estudiantes trabajando adentro también, entonces también nos toca enseñar o dar nuestro conocimiento para entrenar a alguien. Entonces el día a día es un poco de todo eso. Es un poco de laboratorio, un poco de computadora y escritorio y de leer sobre lo que estás haciendo para actualizarte y para poder trabajar con criterio. Es un poco de escribir proyectos y solicitar fondos. Es hacer un poco de gestión. Gestión de personas, gestión de fondos y de recursos y de tiempo. Y también nos toca ir al campo. O sea, hoy en la temática que estamos, no sé, tenemos problemas con chicharrita de maíz y tenemos que salir a hacer monitoreos o muestras, ir a colectar muestras a campo. Lo mismo en la parte animal, hay que ir con los animales de los productores a sacar muestras muchas veces y demás. Entonces es un poco de todo eso. Tenemos mejoramiento de cultivo de algodón, toca ir a cosechar algodón, ahora estamos en época de cosecha, y es un poco de todo. O sea, es bien variado el día a día al menos de la realidad que nosotros tenemos acá. Pero cuando elegiste la carrera, ¿pensaste que podías llegar a trabajar en INTA o esto es algo que surgió después? No, es algo que surgió después. Yo cuando me fui de acá para ir a estudiar biotecnología, estamos hablando ya hace varios años, no se conocía prácticamente qué era la biotecnología. Te la vendían como la carrera del futuro. Y hoy en ese momento, incluso cuando yo decía que tenía que estudiar biotecnología, me preguntaban ¿bio qué? Porque ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer después? Incluso mi idea cuando me fui era que yo no iba a volver a la zona. O sea, que no había posibilidades en la zona para insertarme con un título de biotecnóloga. Y mucho menos incluso cuando después decidí seguir el doctorado, incluso menos porque dije, no, me especialicé en algo y demás, ¿qué voy a ir a hacer allá en la zona? Me tengo que ir al sur, o sea, de mínima de Santa Fe para el sur. Y bueno, y cuando después conocí que existía el INTA, por eso digo a los que tienen interés que se acerquen, que sepan que existe acá en la zona, está acá en Reconquista. Cuando descubrí eso dije, bueno, era una oportunidad y bueno, surge la oportunidad de volver y volví a la zona donde yo me crié con el título y me pude insertar laboralmente acá. Pero sí, en su momento no, nunca me imaginé ni en INTA, ni incluso creo que no sabía bien qué era el INTA tampoco, y mucho menos acá en la zona. Hablabas recién de que cuando eras chica eras muy curiosa, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te dio curiosidad en el mundo, que recuerdes que te despertó curiosidad?
Yo creo que la naturaleza sería la palabra. El ver cómo funcionaba la naturaleza despierta curiosidad, en cierta medida. Y es algo que hoy te sigue movilizando. Sí, exactamente. Saber cómo interacciona, bueno, hoy en día desde el punto de vista sanitario, digámosle, pero fui pasando por diversas temáticas a lo largo de mi carrera e incluso adentro de INTA mismo, desde que estoy, las temáticas por ahí van variando y nos vamos acoplando. ¿Por qué? Porque justamente la idea nuestra es responder a problemáticas que existen en la región a nivel productivo y sabemos, como todo, que así como pasa con la salud en humanos o como pasa con diferentes cosas, tenemos temáticas que en momentos son más fuertes que en otros. No sé, tenemos sequía y el momento es la sequía, si tenemos inundaciones pasan a ser las inundaciones. Bueno, en ese afán, digamos, de tratar de resolver o de responder a las diferentes problemáticas, vamos variando en eso, pero yo creo que entender cómo funciona, cómo interacciona los insectos con las plantas o cómo se defiende una planta frente a una situación o cómo podemos evitar que le afecte tanto una cierta patología, hace que despierte esa curiosidad de poder entenderlo para poder solucionarlo o dar una respuesta. Me encanta esto que decís que en este sentido, digamos, la actividad de INTA, la actividad como investigadora, está muy nucleada, muy vinculada con el territorio, con lo que va pasando en nuestra zona, ¿no? Entonces depende del clima, depende alguna cuestión sanitaria en particular. Exacto. El eje de trabajo va de un lado a otro, pero tratando de responder a necesidades que tenemos en este, ¿no?, gran norte de Santa Fe, ¿no? Exactamente. Es una de las particularidades que tiene INTA, justamente es hacer ciencia o tecnología o tratar de innovar respondiendo a cada región. Si nos vamos a un INTA que está en la Patagonia, van a estar estudiando cosas muy diferentes a las nuestras. Lo mismo si nos vamos a Misiones o a la zona de Mendoza. Van a estar cada uno en su territorio se aboca a sus temáticas. ¿Hubo algún momento, decisión o experiencia que marcó un antes y un después en tu vida profesional? Yo creo que una de las cosas que me hizo pensar en ciencia o en ir más allá de decir, no, sin docencia no es lo que yo quiero hacer, tengo muy marcado una experiencia se hacían las ferias de ciencia en esa época, en las escuelas, no sé la verdad si hoy se siguen haciendo. Y en esa feria de ciencias hubo un año que estábamos estudiando sobre la cafeína que traían los productos energizantes, que tuvieron en esa época un boom en un momento, de decir, se empezaron a consumir mucho, se mezclaban a veces con alcohol y demás. Entonces habíamos empezado planteamos un proyecto de feria de ciencia donde estudiábamos los niveles de cafeína que tenían los energizantes y por qué era importante no mezclarlos con alcohol, lo que producía y demás. Era parte de justamente de entender cómo funcionaba el sistema. Y tengo el recuerdo de haber como utilizado el laboratorio y hacer un par de experiencias de laboratorio para esa feria de ciencias particularmente. Y yo creo que eso fue como que me despertó el decir, bueno, me gusta la química, me gusta la biología, pero no quiero ser docente. Digo, bueno, está esto otro, puedo hacer ciencia, podría pensar en hacer, ¿qué tendría que estudiar o qué tendría que hacer para poder decir trabajo en un laboratorio, por ejemplo? Y yo creo que eso fue ese ingreso al laboratorio de hacer experiencias presencialmente, yo sin no verlo en un libro, no verlo en un video. Creo que fue como para mí un buscar qué puedo hacer para llegar a hacer esto el día de mañana. ¿Hubo alguna persona en tu camino que fue referente, que te ayudó en esa decisión o que te marcó en algún sentido? Bueno, en ese momento el profe que estaba de biología, que fue con quien por ahí hicimos toda la parte experimental y que nos incentivó a participar de la Feria de Ciencias y demás. ¿Querés nombrarla? En ese momento estaba Silvia Sánchez como profesora de biología y de química Viviana Fechina, que también nos estuvo ayudando acá en el secundario. Ellas eran como las que más
tuvimos incentivo a participar de esas ferias de ciencias y esas cosas, entonces son como las que me quedaron grabadas. Pero después, durante mi carrera, cuando inicié la carrera de biotecnología en Santa Fe, uno empezó a cursar y demás. Cuando estaba pasando tercer año, empecé con unas pasantías en un laboratorio donde después terminé haciendo mi tesina de grado y posteriormente el doctorado. Y ahí hubo varios de los que estaban en su momento haciendo el doctorado, que eran docentes de esa cátedra donde yo había empezado, que también me incentivaron a... Muchas veces uno tiene obviamente vaivenes y dudas de si está yendo por el buen camino, y fueron varios que también incentivaron a así, metele, seguí, que vamos bien. Así que sí. Que se pueda hacer una carrera de esto. Exacto, que se pueda hacer una carrera y que te mostraban en el día a día lo que hacían y que vos decís, bueno, está bueno, quiero seguir porque quiero hacer eso. Eso, el ver lo que hacían, yo creo que también te incentiva a decir, me gusta, puedo seguir haciendo esto. Nosotros, sabes, la agencia se crea en su momento con el objetivo de promover innovación, entonces la innovación es una transversal importante, digamos, en lo que nosotros hacemos. ¿Tenés una definición para innovación? ¿Qué significa para vos? ¿Cómo se aplica en lo que haces hoy en día? Bueno, la innovación siempre es una pregunta que surge, el qué entendés por innovación o qué te suena de la palabra innovación. Y yo creo que es buscarle respuestas o buscarle soluciones que sean productivas o que le faciliten la vida a alguien o a algo o que mejoren la calidad de vida de lo que tenemos. Entonces para mí es buscarle esa vuelta de rosca para que facilitarnos algo y que obviamente tenga un componente de novedoso o un componente de algo que sea que no exista, y que le podamos dar ese diferencial a lo que ya hay o a cómo nos manejamos hoy en día. Nosotros, o en lo que yo hago en el día a día, es, aparte de la investigación y demás, muchas veces estamos también brindando servicios a los productores o a los técnicos en la zona, y tratamos de innovar en qué servicios o cómo hacemos las técnicas o cómo mejoramos las técnicas para que podamos, no sé, si estamos hablando de vuelta de la parte sanitaria, detectarlo antes, detectarlo a tiempo, agarrarlo prevenirlo. Entonces es buscarle, por un lado, facilitarle al productor de, mira, la técnica es más fácil, no te complico la vida para que me lleves, no sé, una muestra a analizar, te trato de facilitar desde ese punto, yo te hago el análisis y te busco a la vez una forma de, qué podemos mejorar o qué podemos hacer para prevenirlo o para dar la idea al resto de la zona de si lo agarran a tiempo podríamos hacer esto, o tratando de también hacer escuela, ¿no? De educar o de dar a conocer lo que se hace para que la gente lo tenga presente y lo pueda aplicar con tiempo, digamos, no cuando ya el problema nos superó. Claro. Entonces yo creo que la innovación nuestra va desde ese lado, o sea, de buscarle la vuelta en ese punto. Podemos tener opiniones diferentes con otras personas o otros investigadores que digan, no, innovación es, tenés que crear, no sé, un nuevo termo que me tolere tal cosa. Y también va a ser innovación y cada uno lo ve desde un punto de vista diferente. Yo creo lo puedo hablar desde lo que nosotros hacemos hoy, en nuestra experimental y las experiencias que tenemos nosotros, digamos. ¿Sentís que ser mujer afectó de alguna manera tu trayectoria, tu estudio, tu aplicación laboral? Vos sabés que es algo que me he encontrado en diversos ámbitos donde me lo han consultado, que he participado de eventos y demás donde me lo han consultado.
Y en mi caso particular, nunca he tenido esa traba. Por suerte sé que hay otras mujeres que sí les ha pasado o que lo sintieron así. En mi caso particular, podríamos decir, no sé si es por una cuestión de suerte o por los ámbitos en el que manejé o que me tocó estar, nunca me encontré con esa traba. Siempre se me evaluaron en cuanto a mis capacidades como profesional o como haciendo gestión o lo que fuere, pero no como una problemática de ser mujer. Y para ir cerrando, ¿qué le dirías hoy a una chica que siente curiosidad por la ciencia y la tecnología, pero tiene sus dudas acerca de si esto puede ser una carrera o no? ¿Cuál sería tu consejo sobre eso? Si siente ese instinto de decir, me interesaría trabajar en ciencia, que piensa que le gusta, que lo intente. Que lo intente en el sentido a ver, puede ser de arrancar una carrera o de tratar de vincularse a instituciones o lugares que quizás le abren la puerta a conocer ese mundo previo a meterse en una carrera, por ejemplo. Que no se queden con la idea de la ciencia está allá lejos y tenemos que hacer cosas súper raras y si no tenemos ideas súper novedosas, nadie nos va a contratar ni nadie nos va a dar algún espacio, sino que lo intenten y vean cómo es un día a día, porque capaz es más normal de lo que piensan. O sea, no somos como algo alejado de la realidad o de la normalidad. Así que la verdad que es todo ahí es donde hablo de las oportunidades que se van generando y que uno va haciendo su camino, digamos, en base a eso.